Los policías se enfrentan a situaciones extremas y a menudo peligrosas, pero hay momentos en los que lo desconocido y lo inexplicable cruzan sus caminos. Experiencias que hielan la sangre y encuentros con lo sobrenatural que dejan huellas imborrables. Prepárate para escuchar las historias más escalofriantes vividas por aquellos que, aunque entrenados para enfrentar cualquier amenaza, se encontraron cara a cara con el verdadero terror. Estas son las experiencias más aterradoras contadas por policías. Relato 1. La ruta de las sombras. Esa noche me tocó patrullar la carretera que cruza el bosque de la Barranca. Nunca me gustó esa ruta, y los veteranos siempre decían que había algo raro allí. Pero uno no se puede dar el lujo de ser supersticioso en este trabajo, ¿verdad? Eran como las 3 de la madrugada cuando vi una silueta en el borde de la carretera. Reduje la velocidad, iluminando con las luces de la patrulla. Era un hombre, o al menos eso creí al principio. Cuando me acerqué más, noté que no tenía rostro. No como si estuviera cubierto, sino como si no existiera. Era como una figura sin rasgos, solo una cabeza lisa. Me quedé helado, pero como policía, debes mantener la calma. Le hablé, preguntándole si necesitaba ayuda, pero lo que obtuve como respuesta fue un silencio absoluto. Sin previo aviso, esa cosa comenzó a caminar hacia el bosque, y aunque sabía que no debía seguirlo, algo dentro de mí me obligó a hacerlo. Apagué el motor y bajé de la patrulla, adentrándome en los árboles. El aire estaba pesado, y el silencio era tan denso que podías escuchar tus propios latidos. Lo seguí hasta un claro, donde lo perdí de vista. Al mirar a mi alrededor, vi que estaba rodeado de figuras similares, todas sin rostro, todas observándome con una intensidad que no debería ser posible. Sentí una presión en el pecho, como si no pudiera respirar, y lo siguiente que recuerdo es despertarme dentro de mi patrulla, con el motor encendido y la radio emitiendo estática. Nunca supe qué pasó esa noche, y nadie me creyó cuando intenté contar la historia. Pero desde entonces, cada vez que patrullo esa carretera, siento que algo me observa desde el bosque. Relato 2. La niña del puente. Hace algunos años patrullaba en las afueras de un pequeño pueblo, cerca de un viejo puente. El lugar tenía su reputación, ya sabes, historias de una niña que se ahogó allí hace décadas y que su espíritu aún ronda el lugar. Nunca le presté atención a esos cuentos. Hasta que la vi. Era una noche tranquila, y me detuve un momento en el puente para tomar un café y relajarme un poco. De repente sentí una presencia, como si alguien me estuviera observando. Giré la cabeza y vi a una niña de unos 7 u 8 años, parada en el borde del puente, mirando hacia el agua. Me acerqué y le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Su ropa estaba mojada y su piel, pálida como la luna. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver que sus ojos no tenían vida, eran como pozos vacíos. Un frío intenso recorrió mi cuerpo, y cuando traté de tocarle el hombro, mi mano atravesó su cuerpo. Fue como si estuviera hecha de niebla. Me quedé paralizado por el terror, y en ese instante, la niña volteó hacia mí con una expresión de tristeza tan profunda que me quebró por dentro. Luego simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Regresé a mi patrulla temblando, y esa noche apenas pude dormir. Desde entonces, cada vez que paso por ese puente, me aseguro de no mirar demasiado de cerca al agua, por si acaso. Relato 3. La llamada fantasma. Era una noche tranquila, sin mucho movimiento en la ciudad. Estaba en la central, esperando algún aviso cuando recibimos una llamada al 911. Una voz femenina, angustiada, decía que alguien había entrado en su casa. La línea estaba llena de interferencias, pero logré captar la dirección antes de que la llamada se cortara. Cuando llegué al lugar, me encontré con una casa vieja, prácticamente en ruinas.
No parecía haber nadie, pero al entrar sentí una presencia que no podía explicar. La casa estaba oscura, fría, y un olor a humedad impregnaba el aire. Empecé a revisar cada habitación, pero todo estaba en silencio. Sin embargo, en una de las habitaciones encontré un teléfono antiguo, de esos de disco. De repente, sonó. Casi me da un infarto. Contesté, y la misma voz femenina, ahora más desesperada, me pedía ayuda. Le pregunté dónde estaba, y solo escuché un susurro. Estoy aquí abajo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Bajé al sótano, donde el aire era aún más frío, y lo que vi me dejó sin aliento. Había un cuerpo, una mujer en descomposición, sujeta a una vieja silla de madera. En su mano, sostenía un teléfono, idéntico al que sonó arriba. Salí corriendo, llamando por radio para pedir refuerzos, pero cuando volvimos, no había nada. Ni el cuerpo, ni el teléfono, nada. Como si nunca hubiera estado allí. Nunca supe quién hizo esa llamada, pero la voz de esa mujer sigue resonando en mi cabeza. Todavía sueño con esa casa, y cada vez que escucho un teléfono antiguo sonar, siento el mismo terror que sentí esa noche. Relato 4. El hombre en la niebla. Esa noche la niebla era tan espesa que apenas podía ver a unos metros de distancia. Estaba patrullando un área rural, donde las luces de la ciudad apenas alcanzaban. Mientras conducía lentamente por un camino de tierra, vi una figura borrosa en medio de la niebla. Parecía un hombre caminando, pero había algo extraño en la forma en que se movía, como si estuviera flotando más que caminando. Reduje la velocidad y bajé la ventanilla para hablarle, pero cuando me acerqué, noté que no era un hombre, o al menos, no uno vivo. Su ropa estaba hecha jirones, y su piel era de un tono grisáceo, como si hubiera estado mucho tiempo bajo tierra. Pero lo más perturbador era su rostro. No tenía ojos, solo dos cavidades oscuras que parecían absorber la luz. No sabía si estaba viendo un fantasma o algo peor, pero lo que pasó después fue aún más aterrador. El hombre se detuvo, y sin girar la cabeza, levantó una mano y la señaló directamente hacia mí. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Traté de acelerar y alejarme, pero el motor de la patrulla se apagó. Estaba atrapado. Luego, la figura se desvaneció en la niebla, y el motor volvió a funcionar como si nada hubiera pasado. Relato 5. El pasajero perdido. Era una noche lluviosa, de esas en las que no puedes ver más allá de tus propias luces. Me asignaron la tarea de patrullar una carretera secundaria conocida por ser peligrosa en mal tiempo. Mientras avanzaba por el camino, vi a un hombre haciendo autostop al borde de la carretera. No parecía haber nadie más en kilómetros, así que decidí detenerme y ofrecerle ayuda. El hombre subió al asiento trasero y le pregunté a dónde se dirigía. Respondió en un susurro, diciendo el nombre de un pequeño pueblo a unos 20 kilómetros de allí. Algo en su voz me hizo sentir incómodo, pero no le di mucha importancia. Condujimos en silencio durante un rato, y cada vez que miraba por el espejo retrovisor, sentía que sus ojos estaban fijos en mí, aunque no lo podía ver bien en la oscuridad. Cuando llegamos al pueblo, me giré para decirle que habíamos llegado, pero el asiento trasero estaba vacío. El hombre había desaparecido. Pensé que tal vez se había bajado sin que me diera cuenta, pero era imposible, las puertas nunca se abrieron. Regresé al punto donde lo recogí, y para mi sorpresa, allí estaba él, de pie en el mismo lugar, bajo la lluvia, como si nunca se hubiera subido al auto. Me quedé petrificado, incapaz de moverme, mientras él me miraba con una expresión que no olvidaré jamás. Fue entonces cuando noté que sus pies no tocaban el suelo y que el charco en el que se suponía que estaba parado no se movía.
Aceleré y no miré atrás. Nunca volví a esa carretera, y desde entonces, cada vez que alguien me pide un aventón en una noche lluviosa, lo pienso 2 veces antes de detenerme. Relato 6. El pueblo fantasma. Esa noche me tocó patrullar una carretera que atravesaba un viejo pueblo, supuestamente abandonado. Ya había escuchado historias sobre él. Gente desaparecida, apariciones, lo típico de un lugar con mala fama. Pero no me imaginé lo que me esperaba. Conducía lentamente, y al llegar al centro del pueblo, vi luces en algunas casas. Lo primero que pensé fue que tal vez algunos indigentes se habían instalado allí, así que decidí investigar. Aparqué la patrulla y empecé a caminar por las calles. El lugar estaba inquietantemente silencioso, a pesar de las luces encendidas. Cuando me acerqué a una de las casas, noté que no había rastro de vida, ni sonidos, ni movimiento. Aún así, las luces permanecían encendidas. Decidí entrar en una de las casas, y lo que encontré me dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, todas de personas diferentes, pero con una cosa en común. Sus ojos estaban tachados con tinta negra. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Salí corriendo, intentando llegar a la patrulla, pero me detuve en seco cuando vi que ahora todas las casas tenían las puertas abiertas, y de cada una de ellas salían personas, o al menos sombras de lo que alguna vez fueron personas. Caminaban hacia mí, en completo silencio, con los ojos tachados, igual que en las fotos. Corrí hasta la patrulla, y apenas logré encender el motor antes de que esas cosas me alcanzaran. Aceleré y no paré hasta llegar a la estación. Nunca volví a ese pueblo, y los veteranos dicen que fui afortunado en salir vivo de allí.